Vamos a ver. La definición de comunicación es la siguiente. Acción de comunicar o comunicarse. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Vamos a quedarnos con esa parte de la definición. Mediante un código común. Esto parece ridículo repetirlo en estos tiempos, pero código común. España es un país súper rico a nivel cultural. Tenemos un montón de culturas, tantas como regiones tenemos, y tenemos un montón de idiomas, idiomas con muchísima historia, idiomas súper ricos. Pero esa no es la verdadera riqueza de España. Eso no es lo que la hace grande culturalmente. Lo que la hace grande es que tenemos un idioma en común donde nos podemos reunir todos y podemos comunicarnos. Tú puedes reunir a un vasco, un catalán, un gallego, un madrileño, un andaluz, un extremeño. Los puedes reunir todos en un salón y se pueden comunicar porque tenemos un idioma en común. Eso es una suerte que muchos países no tienen. Suiza le encantaría poder tener un idioma en común, que hablaran todos sus ciudadanos y que pudieran reunirse en un entorno y poder hablar todos en el mismo idioma. El idioma es una herramienta, sirve para poner ideas en común entre una persona y otra. Cuando el idioma no era un arma política, sino que era una herramienta para poner en común, la gente utilizaba el que más le servía. El íbero, el celta, no se perdió porque ellos renegaran de su cultura. Se perdió porque había un idioma nuevo que les servía para comunicarse con más gente, en este caso el latín. Cuando llegaron los godos a España, aún siendo los que gobernaban, ellos pudieron haber impuesto el germano, pero habría sido estúpido, porque la gran mayoría de habitantes de Hispania hablaban latín, y ese fue el idioma que ellos decidieron utilizar, a pesar de que no era el suyo. Y no por ello se sintieron menos germanos. Sencillamente decidieron utilizarlo porque era la mejor herramienta para poder comunicarse con todas las personas a las que iban a gobernar. Esto parece obvio, y tú lo consultas con cualquier otra persona del mundo y te dirá que lo que estoy diciendo son obviedades. Pero aquí en España hemos decidido utilizar los idiomas como un arma más política, una herramienta más para hacer política. En España tenemos la enorme fortuna de tener un idioma en común. El castellano, o como yo prefiero llamarlo, español, es el idioma que tenemos todos en común en España. No prefiero llamarlo español porque sea el más español de todos los idiomas. El catalán, el gallego, el vasco son idiomas también muy españoles y han estado formando parte de la cultura española desde hace siglos. Existen escritos de poesía en la alta Edad Media en la que se prefería utilizar el gallego antes que el castellano por la riqueza de matices que tenía. Existen reyes que utilizaban un idioma para comunicarse con sus hijos y otro para emitir comunicados. Y eso no lo hacía menos aragonés, menos catalán o menos gallego. El idioma siempre ha sido una herramienta. Cuando un catalán, un vasco, un gallego decide emigrar, y hay muchísimos que han emigrado, no cometen la soberana estupidez de hablarle a sus nuevos vecinos en gallego, por ejemplo. No he visto un solo gallego en México o en Argentina intentando hablar en gallego a los argentinos o a los mexicanos. De la misma forma que un catalán no intenta hablar catalán a los hondureños o a los ecuatorianos. Solamente aquí en España cometemos la soberana gilipollez de hablar en un idioma que no entienden. Y no se trata de que el castellano sea mejor idioma. No se trata de que yo quiera utilizar el castellano porque es mi idioma y no quiera utilizar los otros. Si yo tuviese la enorme fortuna de hablar catalán o gallego, lo utilizaría sin problema. De la misma forma como utilizo el inglés, que no es un idioma que domine precisamente, si me encuentro con una persona que no habla español. Me pasó no hace mucho, estaba caminando por la calle y se me acercó un turista preguntándome una dirección. El turista no hablaba ni papa de español. Yo pude haberle dicho, estamos en España, habla español. Pero el hombre no entendía ni una palabra. Y si yo me hubiese esforzado muchísimo en decirle en español la dirección, él no me habría entendido. La solución más sencilla es hablarle en inglés, un idioma que dominamos los dos. En este caso yo no tanto, pero si él no habla mi idioma y yo quiero comunicarme con él, porque de eso se trata. Si tú quieres hablar con tus vecinos, me parece genial. Envidio un poco a los que tienen la suerte de hablar otros idiomas, de tener una segunda lengua materna. El vasco me parece una lengua fascinante, llena de historia, llena de misterios, no sabe ni siquiera, no se conoce exactamente su origen. Es una lengua fascinante, pero no la hablo, no la entiendo. Resulta ridículo que un vasco se me acerque a mí y me hable en vasco. Ahora, si el vasco decide hablar con sus vecinos, con sus amigos en vasco, lo celebro, me parece genial. Si tú quieres abrir un medio de comunicación en catalán, gallego o vasco, también me parece genial.
Lo único que estás perdiendo un montón de suscriptores, un montón de lectores. Sería absurdo que yo hiciese este vídeo en catalán. ¿Podría hacerlo? Bueno, no, no podría hacerlo porque no lo hablo. Pero si quisiera hacerlo, el número de personas a las que podría llegar sería mucho más reducido. Laura Pausini o Eros Ramazzotti no son menos italianos al cantar en español. Lo hicieron porque sabían que podían llegar a un público muchísimo más grande que si se hubiesen quedado solo cantando en español. Ellos fueron listos. Ellos aprendieron una segunda lengua con la que podían llegar a muchísimas más gente. Podrían haber aprendido el aranés, podrían haber aprendido el sueco, pero decidieron aprender a hablar español porque era una lengua mucho más útil. En el Congreso se ha aprobado el uso de pinganillos y de traductores para que los señores diputados puedan hablar en su lengua natural. Soy el único que considera que esto es una soberana gilipollez. Soy el único que considera que estamos tirando el dinero pudiendo hablar entre todos. No se trata de que yo no quiera que hablen catalán. Yo lo celebro, que hablen catalán. Es una lengua preciosa también, llena de historia. Pero si te reúnes con catalanes, vascos, aragoneses, madrileños, extremeños, andaluces, asturianos, ¿qué sentido tiene utilizar tu lengua? ¿Es que acaso eres menos catalán si hablas en castellano a gente que no habla tu idioma? Porque aquí estamos hablando de gente que no habla tu idioma. Yo puedo entender que resulte ridículo que aún hablando los dos catalán, uno de ellos decida hablarte en castellano. Eso yo podría entender que te sientas ofendido. Oye, tenemos una lengua en común preciosa que los dos dominamos y tú te empeñas en utilizar otra. Ahora dale la vuelta a la tortilla y agrégale un factor más. Esa persona no te entiende. Podemos usar un traductor. ¿Qué necesidad tenemos de utilizar un traductor? ¿Qué necesidad tenemos de utilizar un traductor para hablar entre nosotros teniendo un idioma en común en el que podemos hablar? Porque no olvidemos que todo el mundo, la península ibérica, Canarias y Baleares también, para que no dejarlos por fuera, todos tenemos un idioma en común, el español. Se habla desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Se habla en Asia, se habla en África. No sé si es la segunda o la tercera lengua más hablada del mundo. Y te estás empeñando en utilizar una lengua que nadie entiende. Y no quiero que desaparezca, por supuesto que no. Yo quiero que sigas utilizando el catalán, que sigas utilizando el gallego. Que hagas como los poetas medievales y escribas poesía en gallego. Yo no la voy a entender, pero seguro que a ti te permite expresarte utilizando un montón de matices que quizás no encuentras en el idioma castellano. El problema es de qué te sirve utilizar todos esos matices si el resto de personas que están a tu alrededor no los entienden. ¿Por qué tenemos que utilizar el idioma como una herramienta política cuando podemos utilizarla como una herramienta de comunicación? ¿Por qué no juntarnos todos alrededor de un idioma que todos compartimos, sin perder tu esencia, sin perder tu cultura? Sigue siendo catalán, sigue siendo vasco, sigue siendo gallego. Disfrútalo. Habla tu lengua, promuévela. Haz que otros se interesen en ella. Un argumento que me dicen muchísimo en redes sociales es, ¿pero por qué no aprendes vasco? ¿Por qué no aprendes catalán? Hombre, a los 40 años tengo muchísimas cosas que hacer y además he decidido meterme en este berenjenal. Poco tiempo me queda para aprender a hablar vasco, gallego o catalán. Y si tuviese que aprender a hablar un idioma, no es porque no me guste. De verdad, considero preciosos esos idiomas. Pero preferiría perfeccionar mi inglés, preferiría hablar alemán. O por qué no, lanzarme a la aventura y aprender chino, que puede ser un idioma con muchísimo futuro. ¿Con cuánta gente puedo hablar si aprendo gallego? ¿Con cuánta gente puedo hablar si aprendo a hablar catalán? Ahora dime con cuánta gente puedo hablar si termino de perfeccionar el inglés. Dime con cuánta gente puedo hablar si aprendo a hablar alemán. O francés. Y no se trata de que sea un idioma más bonito o más feo. Voy a dar una opinión impopular. El inglés es un idioma horroroso. Es súper feo. Pero joder, nos permite comunicarnos con muchísima más gente. ¿Por qué seguimos utilizando una herramienta que nos puede permitir unirnos entre todos y compartir ideas y discutir y demostrarle por qué quieres irte de España, por ejemplo? Eso sí me lo dices en español, ¿verdad? Eso no lo dices en catalán. Cuando tú me esgrimes las razones por las que te quieres ir de España, me las dices en un castellano perfecto. Pero cuando te pones chulito me hablas en catalán. ¿Realmente quieres hablar conmigo o simplemente quieres mostrar cuán catalán eres? Porque si quieres mostrar cuán catalán eres, perfecto, te lo aplaudo. El problema es, ¿realmente quieres comunicarte conmigo? Yo tengo una política, y desde hace muchísimo tiempo, desde que estoy aquí en España, la he implementado, a rajatabla además. Si alguien decide hablarme en un idioma que sabe que yo no domino, no voy a hacer un esfuerzo por entenderlo.
porque entiendo que esa persona no quiere comunicarse conmigo o le importa poco si la entiendo o no. Y como le importa poco si la entiendo o no, no voy a hacerle caso, no voy a perder tiempo y energía en intentar entenderla, porque esa persona habla mi idioma. Y no se trata de que yo quiera imponer mi idioma por encima del de ella. Yo no quiero que esa persona deje de hablar en gallego. Yo lo que quiero es que si esa persona me va a hablar a mí, hable en el idioma que los dos tenemos en común. ¿De verdad no les resulta ridículo? Tenemos una persona A que habla dos idiomas, vamos a ponerle catalán y español. Y tenemos una persona B que solo habla español. ¿No les resulta ridículo hablar en el idioma A que solamente conoce esta persona cuando podríamos hablar en el idioma B que hablan las dos? ¿Es necesario recordar esto? ¿Es necesario que a estas alturas del siglo tenga que yo estar haciendo este vídeo? ¿Es necesario decirles, recordarles que no todo el mundo habla catalán? Que no todo el mundo quiere aprenderlo y eso no tiene nada de malo. Eso no significa que te desprecien. Significa que tienen otras cosas más importantes que hacer. No todo el mundo tiene que aprender tu idioma. Y a mí me han dicho muchas veces, pues aprende catalán si quieres hablar conmigo. Es que no quiero hablar contigo. Es que una persona que me desprecia de esa manera no merece ni que yo haga ningún esfuerzo. Yo trabajo en una empresa que tiene sucursales en Portugal y me toca comunicarme muchas veces con la gente de Portugal. Ellos no hablan español y yo no hablo portugués. Son idiomas que se entienden si haces un esfuerzo. Yo con ellos sí hago un esfuerzo. Primero porque ellos hacen un esfuerzo en tratar de comunicarse conmigo. Y yo voy a hacer un esfuerzo por intentar entenderlos. Y que cuando yo les hable, ellos me puedan entender. Entonces, en ese caso sí, porque ellos no hablan mi idioma y yo no hablo el suyo. Intentamos ponernos en común, tratando de utilizar palabras sencillas, palabras fácilmente comprensibles. Suelo hablar más despacio cuando hablo con los portugueses para que puedan entenderme y ellos hacen un esfuerzo incluso de hablar en español. Cuando hablamos por escrito, tiramos de traductor, obviamente. Pero no es ridículo tirar de traductor cuando las dos personas hablamos el mismo idioma. Que yo tenga que estar haciendo este vídeo ahora me hace pensar en cuán gilipollas nos estamos volviendo. No hace mucho se viralizó un vídeo de un repartidor que estaba entregándole un paquete a un señor catalán y él se empeñaba en hablarle en catalán. Y el señor le decía, oye, no hablo catalán, dímelo por favor en castellano. Y el hombre se empeñó en hablar en catalán. ¿Tú quieres recibir tu paquete? ¿Tú quieres comunicarte con el repartidor? ¿O quieres demostrar cuán catalán eres? Porque eso lo puedes hacer hablando en castellano perfectamente. Puedes ser un catalán muy catalán y hablar en español. A los que no te entienden. A los que sí, háblales en catalán, por supuesto que sí. Yo defiendo que se utilice el idioma. Yo defiendo que tú quieras agarrar tu negocio y rotularlo en catalán. Yo defiendo que tú quieras componer una canción y componerla en catalán, por supuesto. Si los demás no la entendemos, bueno, eso ya es cosa tuya, le vas a llegar a menos gente. Yo también he escuchado canciones preciosas que no entiendo ni una sola palabra. También las cosas como son. Salvador Dalí. No había ser humano más catalán que Salvador Dalí. Y sin embargo, él cuando quería hablar con una persona que no hablaba catalán, le hablaba en español, no se andaba con estas gilipolleces. La de inmigrantes vascos, catalanes, gallegos, que han emigrado a América, allí sí hablan en español. ¿Por qué no le hablas en catalán a un mexicano cuando vas a México? ¿Por qué no le hablas en gallego a un argentino? Ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí te interesa que te entiendan, ahí sí te esfuerzas. Los españoles que se jodan, que intenten entenderme si les da la gana. Pues mira, ¿sabes qué? A ti no voy a hacer el esfuerzo de entenderte. No voy a usar un traductor para intentar entender a una persona que habla mi idioma. Y voy a repetirlo de nuevo, no se trata de imponer mi idioma. Si el gallego fuese el idioma común de todos los españoles, pues hablaríamos en gallego y yo no tendría ningún problema. Y si yo tuviese la fortuna de hablar gallego, pues hablaría en gallego contigo, de verdad, no pasa ningún problema. No hace mucho se casó mi prima y vino mi otra prima con su ahora esposo. Su ahora esposo no hablaba ni una sola palabra de español porque ella vive en Estados Unidos. Se vino con su novio ahora esposo y se reunió con nosotros, estábamos todos reunidos. Todos hablábamos español, menos él. También todos hablábamos en inglés. ¿En qué idioma creen que hablamos? Estábamos en España, podríamos haber usado nuestra lengua. Todos menos uno hablaban esa lengua. Decidimos hablar en inglés porque queríamos integrarlo, queríamos que él formara parte de la conversación. Si esto se trata de poner ideas en común. Lo que me resulta ridículo de lo que estamos haciendo ahora es utilizar un traductor donde vamos perdiendo matices y perdiendo información, porque cada vez que se hace una traducción se va perdiendo lo que esa persona quiso decir originalmente. Estamos utilizando un traductor para
traducirnos entre personas que hablamos el mismo idioma, pero luego en la cafetería nos sentamos todos juntos y hablamos en español. ¿Nos estamos volviendo gilipollas en este país? Pues ya lo he dicho. Tenemos un idioma en común, un idioma precioso, lleno de historia. No es que quiera imponer mi idioma, no es que quiera que todos hablemos en español. Sí, me encantaría que en el mundo entero se hablara español. Yo no le voy a exigir a un inglés que hable en español, no le voy a exigir a un chino que hable en inglés. Pero a mis compatriotas que sí hablan el idioma, porque sí lo hablan, pues si tú me dijeras que hay un catalán que no sabe hablar ni papa de español, yo hago el esfuerzo y lo entiendo. Yo por él sí me siento y hago el esfuerzo y vamos a intentar entendernos, de la misma forma como me entiendo con los portugueses o con los italianos. Me he cruzado con algún italiano y hemos más o menos entre los dos hecho un esfuerzo y nos ponemos en común. Pero con esa persona que habla mi idioma y decide hablarme en otro, es que no quiere que yo lo entienda. O que le preocupa poco que lo entienda. O que prefiere demostrar cuán catalán, gallego o vasco es antes de que yo lo entienda. Y no se trata de mí. Se trata de todos como sociedad. Si tenemos una herramienta que nos permite poner ideas en común, ¿por qué vamos a negarnos a usarla? Y repito, en lo que salen de España inmediatamente hablan todos en español. ¿Se les olvida la catalanidad cuando salen de España y se van a América? ¿O es que realmente ahí saben que nadie les va a entender y van a tener que hacer un esfuerzo y hablar en español? No te pido que niegues tus raíces, no te pido que abraces la bandera y la beses y digas ¡Viva España! Lo que te pido es que si vas a hablar con alguien que no habla tu idioma, mi alma de cántaro, utiliza el idioma común. ¡Uf! ¡Qué gustito me he quedado! Pues nada, espero que me respondan, que lo hagan en español a poder ser. Voy a ignorar cualquier comentario que no sea en español. Pero nada, espero sus comentarios, espero opiniones, espero poder debatir, espero que me contraargumenten esta idea, que me digan por qué una persona, un catalán, tiene que hablar con otro español en catalán en lugar de hablar en español, si es el idioma que tenemos en común. Porque para eso, amigo, no hables. Si vas a venir aquí a soltarme un comentario en catalán o en gallego para demostrarme cuán catalán o cuán gallego eres, bien por ti. Pero no voy a hacer el esfuerzo en leerlo ni en traducirlo. No, es que una vez me lo dijeron, es que tienes el botón ahí de traducir. ¿Por qué tengo que traducirlo? ¿Por qué tengo que ver qué fue lo que me quiso decir un programa que tradujo lo que tú quisiste decir cuando podías haberme lo dicho directamente tú en castellano? No voy a hacerle caso a ningún comentario que no sea en español, porque significa que no te interesa. Pues nada, me he quedado a gusto. Ya está, mi primer vídeo. Tenía que hacerlo sobre el uso del castellano. No podía comenzar este canal haciéndolo sobre ningún otro tema que no fuese este. Muchas gracias por haberlo visto. Muchas gracias por haberme tenido paciencia si has llegado hasta aquí. Joder, muchísimas gracias. Estoy comenzando este proyecto. Soy nuevo en todo esto. Llevo años consumiendo vídeos en YouTube. Llevo años charlando, debatiendo en redes sociales. Pero esta vez he querido ponerme yo al frente y dar mi opinión. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar hasta aquí, por haber terminado de ver este vídeo. Y así me dejas un comentario, ¡buah! Te lo agradecería. Incluso acepto sugerencias, acepto críticas, si me quieres decir algo de cómo salió este vídeo, de qué habrías dicho, qué no habrías dicho, también lo aceptaría. Muchísimas gracias. Bueno, vale. ¿Dónde está la tablet? Joder. Bueno. Bueno, se supone que ya estoy grabando, así que...